Hola amigos, estoy anotando acá cuál es la velocidad del sonido y paso a explicarles. La idea es calcular a la distancia a la que cae un rayo cuando estamos en presencia de una tormenta eléctrica. Para eso vamos a ver dos datos que nos sirven al momento de hacer la estimación de la distancia. Por un lado, la velocidad de la luz y por otro lado, la velocidad del sonido. ¿Por qué es importante o por qué estos datos son los que nos van a dar un estimado de distancia? Bueno, porque si nosotros vemos la relación de las magnitudes que hablamos cuando hablamos velocidad de la luz con respecto a la velocidad del sonido, estamos hablando de 1.000.000 de veces aproximadamente más veloz la luz que el sonido. Esto quiere decir que desde donde cayó el rayo hasta nuestra casa o donde estamos nosotros parados, esta distancia pueden ser cientos de metros, miles de metros. Supongamos que estamos hablando de 10.000 metros. $10.000 metros son 10 kilómetros. Es una tormenta bastante lejos, un rayo que ha caído bastante lejos. ¿Qué tiempo le demora a la luz y qué tiempo le demora al sonido llegar? Nosotros sabemos que velocidad se define como distancia sobre tiempo, en forma aproximada. Acá la distancia serían los 10.000 metros. El tiempo sería desconocido y la velocidad para el caso de la luz sería 299 millones de metros sobre segundo. Entonces despejamos acá el tiempo. De esta ecuación despejamos el tiempo, ¿sí? Lo que está multiplicando pasa dividiendo y viceversa, ¿sí? Es decir, esto que está abajo pasa arriba y lo de arriba pasa abajo. Y nos quedaría que tiempo es igual a 100.000 metros sobre 299 millones de metros dividido segundo. Este dividido por propiedades matemáticas pasa como multiplicando para arriba. ¿Está bien? Entonces la unidad de esto es segundos. Acá podría simplificar estos tres ceros y acá este cero. Es decir, es 1 sobre 900 décimas de segundo. El tiempo entonces para la luz sería igual. Si redondeamos para ver solamente la magnitud y pensamos que esto en vez de 29.900 es 30.000, esto es lo mismo que 3 por 10.000. Es decir, es un tercio, que es 0,3333 por 10 a la menos 4 de segundo.
el tiempo que la luz demora, lo pasamos a, ponemos la cantidad de cero delante para tener una idea, de 0,0000. Tengo 3 de segundo. Es decir, no alcanza, está lejos de ser un segundo, a una distancia bastante considerable. Ahora, ¿qué ocurre con el sonido? ¿Sí? Esto es si es en el caso de la luz. Tiempo de la luz, la distancia para la luz y el sonido la hacemos igual, el tiempo de viaje de la luz es tiempo de L. Ahora, la velocidad del sonido, ¿a qué es igual? A la distancia, que son los 10.000 metros, dividido el tiempo que viaja el sonido. Entonces tenemos 10.000 metros dividido 340 metros sobre segundo. Si queremos despejar el tiempo del sonido, damos vuelta, o lo que está multiplicando, perdón, y esta velocidad son 340 metros sobre segundo. Perdón, distancia son 10.000 metros, tiempo en segundo es desconocido, la velocidad son 340 metros sobre segundo. Acá despejamos tiempo, lo que está abajo pasa arriba y lo que está arriba pasa abajo, entonces nos queda estos 10.000 metros sobre los 340 metros, esto sobre segundo. Simplificamos y nos queda, el metro se simplifica con el metro, nos estaría quedando 1000 dividido 34 segundos. Si esto lo redondeamos por 40 horas para hacer un cálculo rápido, estamos hablando de que estaríamos demorando 25 segundos. Es decir, fíjense que el tiempo que demora el sonido en viajar, los 10.000 kilómetros, los 10 kilómetros, 10.000 metros, anda en el orden de los 25 segundos, mientras que la luz lejos está de demorar ni siquiera un segundo. Entonces, para hacer los cálculos aproximados, nosotros suponemos que cuando cae el rayo, a estas distancias, hablemos de 0 a 10.000 metros, a incluso distancias más grandes, a 100 kilómetros. El tema es que lo escuche yo cuando se produce ese ruido. Es prácticamente cuando cae el rayo, es decir, cuando en el instante cero de que se produce el suceso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el sonido? No, el sonido es mucho más lento y hasta que llega donde estoy va a demorar un tiempo que va a ser proporcional a esta distancia. A la distancia de donde está el rayo. Por lo tanto, la indicación de cuándo empezar a contar ¿quién la da? La luz
del rayo que veo, ¿sí? ¿Qué cuento? Y cuento los segundos de hasta el trueno. ¿Para qué me sirve? Conociendo el tiempo ese del sonido que he medido antes y la velocidad del sonido, la velocidad del sonido es aproximadamente constante, es 340 metros sobre segundo. Puedo calcular la distancia de caída del rayo, ¿sí? Si conté 3 segundos desde que veo la luz hasta que escucho el sonido, significa que esa distancia es aproximadamente, como dijimos, 340 metros sobre segundo por estos 3 segundos. Sería entonces aproximadamente 3 por 4, 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, me llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10 metros. Es decir, esa distancia sería aproximadamente 1020 metros, es decir, a 1 kilómetro de distancia. Bueno, ahora, ¿cómo hacer para contar el tiempo? ¿Cómo contamos el tiempo? El tiempo lo podemos medir con un cronómetro, un reloj, o bien lo podríamos medir haciendo un conteo, ¿sí? Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ese tiempo está seguramente mal medido, porque es como que nos aceleramos al medir esa cantidad de segundos. No tenemos la pausa necesaria para medirlo correctamente. Lo mejor para estimar el tiempo en estos casos es decir 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, ¡tuc! Entonces ahí tenemos los 7 segundos, por ejemplo. ¿Por qué decimos 1101, 1102? Porque el hablar ese tiempo, el pensar en ese tiempo 1101, nos da el ritmo que necesitamos para llegar a que transcurra un segundo entre conteo y conteo. Esto muchos atletas lo ponen en práctica, aunque ya quizás tenga más desarrollada la forma de medir sus tiempos. Por otro lado, ¿de qué nos serviría saber de dónde, a qué distancia cae el rayo? Y para saber cuán lejos estamos del peligro de la tormenta, o si la tormenta se está alejando o acercando, la tormenta eléctrica. Si yo cuento que mi primer rayo cayó a
10 segundos, el segundo a 5 segundos, el tercero a 3, y evidentemente que la tormenta la tengo muy encima, se me está acercando. Caso contrario, si se va prolongando ese tiempo entre la luz y la caída o el sonido, digamos, es que la tormenta se va alejando y nos deja un poco más tranquilos. Bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, hagan un dedito para arriba y hasta la próxima, que estaremos tratando otro tema que puede ser de su interés. Hacer un programita para calcular esto en distancia es bastante sencillo, porque poniendo un sensor de la variación de la luz y otro sensor de la variación del sonido, me da ese tiempo que necesitamos para calcular la distancia. Ok, gracias y hasta la próxima.